En 1517, un fraile agustino llamado Martín Lutero escribió 95 tesis, principalmente contra las indulgencias, y se dice que las clavó contra la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Sin embargo, la concreción de las 95 tesis es, como tantas razones que justifican la llamada Reforma, un mito. Una indulgencia está estrechamente relacionada con el sacramento de la penitencia. Tener una indulgencia es obtener una remisión del tiempo para pasarlo en el purgatorio. Se da por un buen trabajo, como una peregrinación o un acto de caridad, siempre que se cumplan todas las condiciones. Porque como escribe Santiago en su epístola, la fe sin obras está muerta. En sus 95 tesis, Lutero también comienza a atacar a los sacramentos de la Iglesia, al Papa e incluso a la Iglesia misma. Su arzobispo envía las tesis de Lutero a Roma en busca de orientación, pero el Papa León X quiere lidiar con el problema de Lutero en silencio, y en el verano de 1518 envía al cardenal Cayetano a reunirse con Lutero para que se retracte. Sin embargo, Lutero se niega y continúa atacando las doctrinas de la Iglesia. Las cosas llegaron a un punto crítico un año después de la disputa de Leipzig, cuando el brillante teólogo alemán Johann Eck debate con Lutero y le demuestra a Lutero y a todos los interesados que las enseñanzas de Lutero no son compatibles con la Iglesia, los santos, los padres de la Iglesia e incluso la Sagrada Escritura. Sin embargo, el orgullo de Lutero significaba que prefería ponerse del lado de herejes conocidos que echarse atrás. Durante el primer día de su debate en Leipzig, Eck había desplazado hábilmente a Lutero. Lutero tuvo que defender a otros herejes para salvar su posición y no ser totalmente derrotado. Esta idea surge en la teología de Martín Lutero por primera vez en un contexto polémico en 1519 en el debate de Leipzig con John Eck. El teólogo católico empujó a Lutero contra la pared y lo obligó a admitir que la teología que estaba enseñando ya había sido condenada por la Iglesia en su condena del reformador bohemio John Huss. Y cuando lo empujaron contra la pared de esa manera, Lutero se dio cuenta: bueno, sí, pero rechazo la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la tradición sagrada, y me basaré solo en las Escrituras. Como ve, no fue después de una profunda reflexión sistemática sobre la naturaleza de la revelación, sino por necesidad polémica que Lutero simplemente rechaza la autoridad de la Iglesia y la autoridad de la tradición sagrada. Otra forma de pensar al respecto sería esta: ¿por qué los protestantes modernos creen en la doctrina de sola Escritura o solo en las Escrituras? ¿Es porque la Biblia misma les enseña esta doctrina? Lejos de ahí, creo que es heredado de su tradición. Es la ironía. Creen solo en las Escrituras debido a la autoridad, o la supuesta autoridad de su propia tradición. Al día siguiente, Lutero no había cambiado de opinión, pero se había mostrado aún más fuerte a favor de los herejes. El propio duque Jorge se alarmó y pensó: «Se deja llevar por la rabia». El duque imaginó haber visto el estandarte de la guerra civilizada en Sajonia, que durante tantos años había desolado los estados de sus antepasados maternos por los husitas. La Iglesia cristiana y la romana eran una y la misma. ¿No son Gregorio Nacianceno, Basilio el Grande, Epifanio, Crisóstomo y un gran número de obispos griegos además de ellos? ¿No son salvos? El venerado padre es un cocinero muy pobre. Ha hecho una mezcolanza terrible de santos y herejes griegos, de modo que el olor de santidad en uno le impide oler el veneno de los demás. Eck indica que los santos griegos que menciona Lutero estaban en realidad en unión con Roma. Eck había probado que Lutero estaba enseñando herejía y no era consistente con la Sagrada Escritura que invoca. Lutero está argumentando que los papas y los concilios están equivocados. Eck señala que Lutero está yendo demasiado lejos y en realidad está proponiendo una completa eliminación de la historia y la doctrina de la Iglesia. Si Lutero hubiera podido aceptar que iba en contra de la historia de la Iglesia e incluso de las Escrituras, podría haber sido un útil servidor de la Iglesia, pero no pudo.
Su orgullo y sus luchas psicológicas significaron que rechazaría todo esto y todos los intentos de reconciliarlo con la Iglesia católica. Después de la disputa de Leipzig, Lutero solo adopta una versión aún más radical de la Escritura, basando sus creencias en su interpretación de la Biblia. Sin embargo, Lutero tiene dificultades por delante, ya que las Sagradas Escrituras no enseñan esto. Eventualmente necesitará adaptar la Biblia para que se adapte a su teología. De hecho, es la Iglesia Católica la que es fiel a la Sagrada Escritura. Las universidades de Colonia y Lovaina, que estaban siguiendo el debate, declaran a Eck ganador. Sin embargo, Lutero también tiene mucho apoyo, y Federico sigue protegiéndolo. En marzo de 1520, Eck llega a la corte papal. Eck le explica al Papa los peligros. Lutero escribe en alemán, está agitando a la población, ganando un amplio apoyo, y que la corte papal y los cardenales son demasiado complacientes. Algunos de los escritos de Lutero que tengo aquí son una herejía absoluta. Pero hemos tenido herejes antes. Su santidad. Las opiniones de Lutero son un ataque no solo a los dogmas de la Iglesia Católica y su santidad, sino también a la fe misma. También cuenta con el apoyo de algunos nobles poderosos. Esto podría causar una división en la cristiandad. Después de Leipzig, Lutero escribe febrilmente. Publica trabajo tras trabajo. Se ve a sí mismo en la primera línea luchando contra lo que ahora piensa que es el anticristo y la Iglesia falsa. Eck publicó obras sobre San Pedro, el precursor del papado y el primado de la Iglesia romana. También comienza a redactar la bula para la excomunión de Lutero. El lenguaje de Lutero dirigido al papado se vuelve cada vez más violento. «Putas y bribones romanos», exclama en su tratado de buenas obras. Y sin embargo, Santiago declara en su epístola, capítulo 2, versículo 26, «Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Lutero eventualmente encontraría bastantes libros de la Biblia inconvenientes para sus nuevas doctrinas. La verdadera fe que Cristo nos dio en los apóstoles afirma que la expresión fundamental en el Nuevo Testamento es «la fe sin obras está muerta». Es una fe muerta. Es una fe muerta. En la epístola de Santiago, e incluso en esta epístola, Lutero se negó y dijo que es una epístola de paja. Y así vemos su acercamiento arbitrario incluso a la Sagrada Escritura, porque esto contradecía su principio fundamental de salvación o justificación por la fe solamente. Y el verdadero católico es fe y trabaja en conjunto. Esta es la síntesis. Es Dios y el hombre juntos. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre juntos, una sola persona. Recibimos nuestra salvación a través de los signos visibles, los sacramentos y la presencia invisible juntos, visible e invisible. Y así, esta es la síntesis siempre, y Lutero destruyó esta síntesis divina sabia, y por lo tanto en sí mismo incorrecto. Los ataques de Lutero contra el papado alcanzan nuevas alturas de ferocidad y hostilidad, incluso antes de que se emita la bula para su excomunión, Exsurge Domine. La bula papal se publica el 15 de junio de 1520 y le da a Lutero 60 días para retractarse o ser excomulgado. Insta a los cristianos a levantarse, ya que una bestia salvaje ha invadido la viña de Cristo, la Iglesia. En las universidades de Lovaina, Colonia y otros lugares se queman las obras de Lutero. Lutero rechaza la bula
y en su tratado sobre la nobleza cristiana insta a la nobleza, incluido el nuevo emperador, a rechazar la Iglesia romana. En octubre de 1520, Lutero publica El cautiverio babilónico de la Iglesia. En él rechaza el papado y la Iglesia católica. De hecho, ataca a los mismos sacramentos. Rechaza todos menos dos, el bautismo y la Sagrada Comunión, pero cambia el significado de la presencia real en la Eucaristía. Lutero rechazó toda la estructura sacramental de la Iglesia del cristianismo. Esto significa, otra vez, que rechazó de esta manera la estructura encarnacional del cristianismo, porque Dios, los sacramentos son signos visibles que Dios mismo estableció, que por la celebración y la realización y el uso de los signos sacramentales dados por Dios, no por el hombre, Dios le está dando al hombre las gracias especiales de salvación, por lo que es la voluntad de Dios que el hombre reciba sus gracias a través de señales visibles. Y debido a que esta fue la totalidad, de alguna manera, la historia completa de la historia de la salvación de Dios, este es el método divino. Lutero quema la bula de la excomunión. Luego escribe otro tratado titulado La libertad del cristiano. Lutero ahora recibe una convocatoria del emperador Carlos V para aparecer en la dieta imperial que tiene lugar en Worms. Sí, se llamaba la dieta de Worms. Bueno, las dietas son reuniones y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico las convocaba regularmente para que los señores alemanes se reunieran y hablaran de problemas que tuviera el imperio, y a menudo para que el emperador obtuviera fondos votados a su favor para poder librar guerras. En 1521, Carlos V, el emperador, tuvo varios problemas. Tenía el problema luterano, ahora en el norte, y no quería lidiar con eso. Él había prometido, antes de ser elegido emperador, que Lutero o cualquier otro reformador no sería ejecutado sin un juicio justo y una audiencia. Mientras Lutero y su pequeño grupo viajan a Worms, en muchas de las ciudades a lo largo del camino lo tratan como un héroe y un profeta. Esta es una advertencia leccionadora para el emperador, sus nobles y eclesiásticos de que el cisma y la guerra civil podrían estar a la vuelta de la esquina. También eran una gran amenaza por el este los turcos otomanos bajo el mandato de Suleimán el Magnífico. Para la mayoría de la gente, incluido el Papa, la gran amenaza para la cristiandad eran los turcos, porque se estaban moviendo. Era una superpotencia musulmana que se estaba moviendo hacia Europa y continuó moviéndose durante este período. De hecho, pronto conquistarán Hungría. Entonces, lo que Carlos V necesita es lidiar con el problema de Lutero sin molestar a los señores protestantes, porque 3 de los principales príncipes son protestantes, y necesita conseguir ese dinero para poder defender el imperio. Entonces, cuando llega Lutero, el 17 de abril de 1521, a las 4 de la tarde, todo se registra meticulosamente, lo llevan al Salón del Trono, no lejos de aquí. Y cuando lo trajeron, todo este esplendor, creo, tomó a Lutero con la guardia baja. Nunca lo había visto. Carlos V no era solo el hombre más poderoso del mundo, era probablemente el hombre más poderoso que jamás había vivido. Su imperio se extendió. Controló no solo Alemania, sino gran parte de Italia, toda España, toda Holanda, y luego todas las posesiones ultramarinas de Nueva España, México
y en el resto de América. Entonces, este era un hombre con un imperio verdaderamente global. Estaba rodeado tanto por su corte como por los cardenales y algunos de los principales teólogos de la época, incluido Johann Eck. Y Lutero entra y allí, en una mesa, apilados, encuentra una montaña de folletos suyos que se han producido durante los últimos años. Y cuando entra, Carlos, mirándolo directamente, le pregunta: ¿son tuyos? Y Lutero los mira y dice: sí, mi señor. Y luego le pregunta: ¿te retractarás ahora de todo o parte de lo que has escrito? Y está claro que Lutero estaba nervioso. Usted, doctor Martín Lutero, ¿reconoce que es el autor de estos trabajos y sus errores? Parecen ser mis libros. ¿Y está dispuesto a retractarse de los errores que contienen? No puedo decir sobre la marcha. Necesito tiempo para considerarlo. ¿Me darán 24 horas para considerarlo? Gracias, su más sereno señor emperador. Los más gentiles príncipes y señores, gracias. El emperador, que solo tenía 21 años en ese momento, necesitaba el apoyo de los príncipes alemanes para su guerra contra los turcos. Sin embargo, muchos se sintieron frustrados porque Lutero se libró del apuro. Pidió algo de tiempo para revisar las cosas. Se lamentó de lo que iba a decir. Y hay algunos historiadores que han sugerido, no sé si alguna vez podremos saberlo con certeza, que Carlos realmente lo había presionado en esto, que podría haberse retractado. Lutero tuvo la oportunidad de conversar con sus seguidores que lo fortalecieron. ¿Qué debo hacer? No puedes echarte atrás ahora. Socavará a sus nobles partidarios y el príncipe Frederick parecerá un tonto. Sí, recuerde. Nuestro príncipe ha negociado un pasaje seguro para usted. Y el emperador quiere el apoyo de los príncipes para su guerra contra el sultán. No te pueden tocar. Nuestro sereno Lord Emperador ha sido muy generoso. ¿Te retractarás ahora de tus herejías? A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente. Estoy atado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva por las palabras de Dios. No puedo ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. En ninguna parte de las Escrituras se encuentra testimonio solo de las Escrituras. Quizá tu razón está por encima de la Biblia y la Iglesia. Pasaron los siguientes días con teólogos, los mejores teólogos disponibles, hablando con Lutero sobre esto, discutiendo con él, tratando de que se retractara. Y Lutero se negó. Finalmente, Carlos le ofreció su ayuda. Hizo que lo escoltaran y partieron hacia Sajonia. Luego tuvieron una gran reunión. Los príncipes le dieron a Carlos el dinero que necesitaba para defender el imperio y todos empezaron a hacer las maletas para marcharse. Fue después de que los príncipes protestantes se fueran cuando Carlos emitió la prohibición del imperio en Worms, en la que declaró que Lutero era un proscrito. De camino a su casa en Wittenberg, Lutero es secuestrado por partidarios y llevado al castillo de Warburg por su seguridad. Persisten los rumores de que ha sido asesinado. Sin embargo, en el castillo Lutero traduce la Biblia al alemán, o más bien reescribe una traducción ya existente, incluso cambiando el texto en algunos lugares y tirando algunos libros de la Biblia que no se ajustan a su teología. Martín Lutero, después de la dieta de Worms, tuvo que esconderse. Temía por su vida. Y en ese período
se dejó crecer la barba y vivió en un castillo de un señor amistoso. Comenzó a trabajar en su traducción de la Biblia. Pero mientras lo hacía, durante un período de 5 años, eliminó 7 libros del Nuevo Testamento. Ya había quitado 7 del Antiguo, porque no tenía copias en hebreo de ellos. Pero del Nuevo Testamento quitó la carta a los hebreos, que no enseñaba que una vez que eres salvo, siempre eres salvo. El capítulo 10 enseña lo contrario. Sacó a Santiago, porque Santiago escribió que no eres justificado solo por la fe. Quitó la segunda epístola de San Juan, la tercera epístola de Juan, la segunda epístola de San Pedro, la carta de Judas y el libro del Apocalipsis, que es el libro que dice: cualquiera que quite una palabra de este libro tendrá su nombre eliminado del libro de la vida. Así que esos fueron sacados. Solo más tarde, su amigo Philip Melanchthon lo convenció: será mejor que los pongas. Puede que no noten que falta algo en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo, y así lo hizo. En la época de Jesús y los apóstoles, por supuesto, solo existía el Antiguo Testamento, como lo llamamos hoy. Y está claro que los libros que Jesús, sus apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento citan incluyen los conocidos como libros deuterocanónicos o apócrifos, como ahora los llaman los protestantes. San Pablo conocía claramente el Antiguo Testamento griego y lo cita. Por lo tanto, para tener una Biblia completa, es necesario tener una que haya sido aprobada por la Iglesia Católica. Erasmo podía ver a dónde iba Lutero con su nueva Biblia modificada, a la que ahora le faltaban algunos libros que se ajustaban a las enseñanzas de Lutero, que se estaban volviendo cada vez más radicales. Erasmo trató de detener la marea a favor de la enseñanza católica, especialmente sobre el libre albedrío. Suavemente satiriza a Lutero y trata de distanciarse de él. En el nombre de Jesús. Entre las dificultades que surgen en la Sagrada Escritura, difícilmente hay un laberinto más enredado que el de la libre elección. Un tema que durante mucho tiempo ha preocupado a filósofos y teólogos, aunque, en mi opinión, con más trabajo que fruta. Más recientemente, por Karlstadt y Eck, en un debate bastante moderado, y ahora ha sido agitado más violentamente por Martín Lutero, quien ha hecho una afirmación sobre la libre elección. Y aunque ya ha sido respondido por más de un escritor, a mis amigos les pareció bien que probara mi suerte, y a ver si, como resultado de nuestro pequeño juego, la verdad podría aclararse más. En respuesta a Erasmo, Lutero escribe La esclavitud de la voluntad, y nuevamente Lutero solo puede responder de manera polémica. Un autor protestante llamado Beder señaló que Lutero no puede negarse a sí mismo el placer de una aventura mezquina ocasional, y un epíteto amargo brota de él de vez en cuando. Dios causa todo en todo. Y debido a que Dios hace que todas las cosas sucedan, también actúa en Satanás y en los malvados abandonados por Dios. Si hacemos algo, es Dios quien actúa en nosotros. La voluntad de un hombre es solo una bestia de carga. El hombre es como un caballo, y Dios se sube a la silla de montar. ¿Dios pone las riendas para que Satanás las tome? No es el libre albedrío del hombre elegir a ninguno de los dos jinetes. Dado que muchas de las enseñanzas de Lutero se desarrollaron en respuesta a otros escritos y eventos, él desarrolló su teología de una manera polémica. Algunas de sus ideas fueron retomadas por otros líderes protestantes, pero no todas en gran medida. Sin embargo, Lutero no pudo controlar la Reforma protestante más de lo que pudo controlar los eventos que realmente lo empujaron fuera de la Iglesia. A medida que se desarrollaba la década de 1520, surgirían otros reformadores que tenían diferentes ideas sobre cómo interpretar las Escrituras. Lutero ahora se enfurecería contra otros protestantes como lo hizo contra los católicos. Lutero no reformó la Iglesia,
Creó una nueva iglesia a su propia imagen para apaciguar su alma atormentada. Quería una iglesia que se basara únicamente en las Escrituras, y si las Escrituras se enseñaran de manera diferente, cambiaría las Escrituras. Otros reformadores surgirían y crearían sus propias iglesias, a menudo en oposición a la iglesia de Lutero.